funcionamiento y cómo se fue organizando todo esto que ya estudiamos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de clásicos, también es un clásico dentro del diccionario, no lo puse porque la verdad que me olvidé, pero cuando nosotros hablamos de algo clásico, es algo que perdura a través del tiempo, ¿sí? Y bueno, si bien hablamos de Taylor, Fayol, la Escuela de las Relaciones Humanas, ustedes van a ir viendo que hay muchas cosas que se definieron a partir del siglo XVIII y que nosotros la estudiamos y que siguen siendo de aplicación, digamos, en lo que es la ciencia o la técnica de la administración. Bien, Eh, ¿saben qué es esta figura que está en la pantalla? Vamos a hacer un poco de ¿Una plancha, profe? adivinanza. Bien, una plancha. Me encantó la foto esta de la plancha porque esta plancha simboliza mucho de lo que vamos a estudiar ahora, de cómo hubo un cambio radical a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Y me pareció interesante mostrarles, digamos, los avances de manera materializada. La planchita esta que les puse acá es una plancha a carbón, que es lo que usaban hace unos 100, 110 años más o menos las abuelas y las mamás. Preparar el carbón, calentarlo, abrirla a la plancha, ponerla dentro de la plancha y así planchaban toda la ropa que además estaba lavada, digamos, con almidón, con lo cual quedaba bastante Profe, dura, toda prolija. he Y visto bien, como ¿sí? los tapitas. ¿Cómo? No, es que no estaba viendo la plancha. Ahí ya vi recién. Ah, bien, ahí la ves, ¿sí? Bueno, y acá Profe, se ¿qué las unidad puse, sería digamos, esta? esta es la unidad 8, Ah, ¿sí? porque ahí decía las Estamos por 6, por eso entrar me ya confundí. Sí. a las escuelas, la 8, ¿sí? Bien, y se la puse ahí comparativamente a la plancha porque fíjense en el proceso este de preparar el carbón para poder planchar, a tener hoy la plancha que inclusive, digamos, en muchos casos tiene vapor incluido y puedo planchar simplemente con conectarla a la electricidad y tener todo este trabajo adicional de no solo preparar el carbón, sino que la carbonilla no caiga en la ropa que yo iba a planchar, con toda una serie de procesos adicionales, ¿sí? Bueno, la clase de hoy vamos a comenzar con la historia de la administración y lo primero que me pareció conveniente para que ustedes entiendan, digamos, cómo se fue gestando todo esto y por qué vamos a empezar a trabajar con los clásicos, es contarle que los clásicos aparecen en un momento de la historia en el cual se da la revolución industrial, que ustedes habrán estudiado en el colegio secundario, digamos, esta parte de la historia, fines del siglo XVIII, y es históricamente, digamos, una época de cambios profundos, trascendentales y radicales en la historia de la humanidad, tanto en lo económico como en lo social. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de una producción que estaba basada en lo que era agricultura y ganadería y todo lo que se hacía dependía básicamente de la energía humana, se hacía todo manualmente y había, digamos, un nivel de producción que era escaso. Fines del siglo XVIII, no se inventa esta plancha, pero sí se inventa lo que es la máquina a vapor, con lo cual surgen nuevas formas de generar energía, ¿sí? Y esto es básicamente lo que hace que haya un quiebre rotundo en cómo se venía trabajando, en cómo se venía pensando, en cómo se venían haciendo las cosas. Y tras de esta máquina a vapor, nosotros nos posicionamos en lo que es la industria moderna, en lo que son los sistemas productivos, en lo que es la producción masiva y mecanizada. Por eso le puse la plancha esta y la plancha nueva para que entendamos los conceptos de dónde hacia dónde pasamos, ¿sí? Simbólicamente y metafóricamente.
Y en este tiempo, ¿qué es lo que pasa también? Veníamos de trabajar en talleres en donde las cosas se hacían artesanalmente y pasamos del taller a la fábrica. Por lo tanto, pasamos del artesano al obrero, ¿sí? La unidad de producción es la fábrica. En la fábrica hay una concentración para producir bienes, hay un alto nivel de mecanización y obviamente esto da lugar a lo que nosotros conocemos como división del trabajo, como primer concepto de organización dentro de las empresas, ¿sí? Surge también una nueva clase social, que es el obrero, que esto es muy importante y lo vamos a ver, digamos, el impacto que tiene cuando hablamos de las teorías de las relaciones humanas y obviamente, digamos, asociado al obrero, surge el concepto de salario. ¿Por qué? Porque, bueno, hay personas que trabajan a cambio de un determinado salario. Bien, básicamente y muy sintéticamente, digamos, este es el contexto de la revolución industrial en donde precisamente aparecen los clásicos, que son Taylor y Fayol, ¿sí? Los traje para presentárselos. Según dicen, Taylor es el padre de la administración científica y para no quedar atrás, dicen que Fayol es el padre de la administración, sin el científico, ¿sí? O sea que ambos dos son padres de la administración porque son, digamos, los precursores y lo que en realidad comenzaron a sistematizar todo lo que era el proceso de la administración y que posteriormente se convertiría en una ciencia y en una técnica, ¿sí? Les decía hoy que me encantó repasar la clase, en realidad yo les cuento que soy fan, soy seguidora fiel de Taylor, me encanta su teoría porque la veo desde el punto de vista productivo, veo la parte positiva y creo que la utilizo a full para lograr que todo lo que sea, digamos, programable, poder programarlo en mi vida y hacerlo en casi automático y que me quede tiempo, digamos, para todo lo que es creativo, para lo que es este desarrollo creativo y demás. Siempre me gusta leerlo a Taylor porque encuentro siempre cosas muy interesantes de él y creo que el legado que él nos dejó sigue hoy día a día viéndose en determinadas acciones que implica que yo ponga mi tiempo en un momento determinado y que después deje que eso se ejecute por sí solo, ¿sí? Y fíjense en ustedes que cuando nosotros hablábamos del tema de las competencias y de los distintos roles, les puse hoy un poquito de la bibliografía de Taylor para que lo conozcan ustedes como personas, ¿sí? Nosotros, yo les decía que siempre dentro de una organización, los altos directivos son quienes son, es la cultura, son quienes definen los valores. Fíjense en que Taylor, les cuento, eh, que tanto Taylor, Fayol, ambos fueron ingenieros, ¿sí? Ninguno de los dos era ni contador ni licenciado en administración, ambos ingenieros. Después les voy a comentar algo respecto a los ingenieros y por qué normalmente estamos debajo de los ingenieros. Bueno, este señor, Taylor, físico, él además tenía una estructura corporal que era muy débil, muy frágil, no podía participar de la época, digamos, fines del siglo XIX, en la alta sociedad, digamos, era muy característico el juego del béisbol, del tenis, del cricket y bueno, él no podía, digamos, por su condición física, no podía participar, siempre estaba de espectador
Y dicen que esto fue una de las cuestiones que lo marcó, obviamente, digamos, asociado a lo que eran sus características de desarrollo de habilidades, porque bueno, él como espectador, una de las cosas que hizo es tratar de ver cuáles eran las mejores jugadas, cuáles eran las mejores estrategias y cómo se debía resolver de los elementos que se usaban en juegos deportivos para que la persona que estaba participando logre la mayor productividad, o sea, tenga los mejores resultados dentro de un juego deportivo, ¿sí? Bueno, esta pequeña historia de Taylor es lo que a él lo marcó, obviamente sumado a sus habilidades técnicas como ingeniero y que luego él estuvo trabajando en la industria metalúrgica, hizo que comenzara a desarrollar los conceptos administrativos que justamente nosotros hoy conocemos como administración científica. En esta época de lo que fue la revolución industrial, fíjense en que nosotros pasamos de un taller, en donde el taller lo manejaba el artesano y por ahí tenía, digamos, algunos súbditos a los cuales iban enseñando y transmitiendo los conocimientos, pero eran, digamos, grupos reducidos los talleres de gente, ¿sí? Y donde toda la actividad era manual, era artesanal. Pasamos de ese taller a la gran fábrica, en donde obviamente tenemos mucha gente trabajando, hay muchos procesos, y en un comienzo, cuando se da toda esta historia de la revolución industrial que comienza en Inglaterra, se suponía que los trabajadores sabían qué es lo que tenían que hacer, ¿sí? Obviamente, fíjense en qué es lo que pasa cuando es algo todo nuevo e implica muchísimos aprendizajes y si no tengo una guía, no tengo una conducción, no tengo una pauta de trabajo y es muy complicado, ¿sí? Bueno, este señor Taylor, desde su lugar de trabajo, comenzó a aplicar todo esto que había desarrollado en su momento mirando los distintos deportes y obviamente dio lugar a que él trabaje sobre definiciones específicas de cómo hacer la tarea. Y se centró en esto básicamente de hacer que esa tarea sea eficiente y de definir procesos productivos que sean lo más exactos posibles para cumplir con los resultados, ¿sí? Bueno, el, me gustó contarles un poco, digamos, que conozcan un poco más de lo que es la bibliografía de Taylor, porque es interesante esto de que muchas veces nos quedamos con que tenemos una restricción y que quizás no somos iguales que el resto, y me quedo en la parte negativa de la restricción y muchas veces, digamos, desde ese lugar en donde tengo que estar puedo generar cosas más interesantes, ¿sí? Bueno, y también mostrarle, digamos, a Fayol para que los conozcan personalmente. Ambos son nuestros padres, digamos, es los que nos han dado las bases para poder trabajar después todos los conceptos de administración e ir haciendo el desarrollo de lo que hoy conocemos, ¿sí? En el caso de Fayol, ahora vamos a analizarlo un poco más, pero así como Taylor se dedicó a todo lo que era científico, medición, producción, tratar de lograr los resultados óptimos, trabajó desde las bases de la organización. Fayol también ingeniero, pero él trabajó en las minas y se posicionó en otro punto desde arriba, desde la organización, para ver qué es lo que se necesitaba justamente para lograr también niveles de productividad interesantes. Tienen puntos de vista distintos, pero son contemporáneos. O sea, mientras Taylor trabajaba, digamos, en la concepción de lo científico, Fayol también aportaba a la administración, viéndolo desde el punto de vista de gestión y viendo desde la organización hacia abajo, ¿sí? Bien, les decía que una de las cosas interesantes es que ambos son ingenieros, ¿sí? Y lo que les iba a contar que normalmente en las organizaciones los ingenieros ocupan lugares mucho más atractivos de los que ocupan en general los contadores o los licenciados.
Y una de las cosas, digamos, que yo analicé a través del tiempo es que ellos son mucho más sistemáticos, mucho más de procedimiento y tienen esa visión como para integrar, digamos, de forma macro la complejidad de los problemas, ¿sí? Es algo que uno tiene que aprender, digamos, de las otras disciplinas y que de hecho normalmente estas personas que ocupan cargos ejecutivos es porque también complementariamente han estudiado administración y hacen uso, digamos, en complemento la administración con la ingeniería, ¿sí? Que es un combo bastante interesante. Bien, eso como dato adicional nada más y que a veces nos da un poco de envidia, digamos, que los ingenieros estén antes que nosotros. Tenemos que cambiar esos paradigmas. Bien, bien, vamos ahora a entrar un poco ya de lleno, habiéndoles comentado estos dos temas. Se ubican todo en las épocas de la Revolución Industrial, ¿no? Estudiaron en el colegio, ¿se acuerdan de lo que estudiaron en historia? O ahí Sí, nomás, profe. Sí, ¿eh? profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy Mila, bien. algo era. ¿12? ¿Puede ser 1812 por ahí? Un poco más, porque estamos entrando a 1900 ya, cuando hablamos de la 1900. Revolución Industrial, ¿sí? Ah, Ya es casi fines. durante la Gran Depresión. ¿Cómo? ¿Cerca de la Gran Depresión era o no, profe? Sí, más o menos. ¿Mm? Bien, vamos a ver rápidamente a estos dos señores y después vamos a entrar uno a uno como para hacer una comparación de Taylor y Fayol, ambos los padres de la administración, para que ninguno se ponga celoso del otro, ¿sí? Taylor se dedica a lo que es o hace hincapié en todo lo que es administración científica y a Fayol, digamos, se le atribuye todo lo que es la teoría en realidad clásica, porque va a estar asociado a lo que es la parte de gestión dentro de la administración, ¿sí? Taylor hace énfasis en la tarea y Fayol hace énfasis en la estructura. Uno en Inglaterra y el otro en Francia están trabajando en paralelo, cada uno dentro de sus teorías. Ambos ingenieros en la época de la Revolución Industrial. Les marqué el tema del contexto de la revolución industrial porque es una época de cambios muy importantes y en donde surge sí o sí la necesidad de organizarnos, ¿sí? Para tener los resultados que se estaban preveyendo. Bien, en el caso de Taylor, su objetivo es aumentar la eficiencia de la organización por medio del aumento de la eficiencia operacional. O sea que se fija en el empleado, se fija en la parte operativa de la organización y ve cómo a través del trabajo de las personas podemos mejorar los resultados, siempre hablando de eficiencia, siempre en conseguir los mejores resultados. Que por ahí esto va a ser algo de lo que se le critica a Taylor, de ser altamente exigente, ¿sí? De hecho, hoy comentábamos con la profesora Analia que en alguno de sus libros él comenta que el ser humano en esencia es holgazán, ¿sí? O sea, si no estamos por detrás de él poniéndole objetivos y haciendo, digamos, que cumple esos objetivos, es como que no lo va a hacer por sí mismo, ¿sí? Bueno, es algo de lo que, alguna de las cuantas cosas que comenta dentro de sus teorías. Bien, y en el caso de Fayol, él lo que pretende, digamos, a través de su teoría, es aumentar la eficiencia de la organización por medio de la forma y disposición de los órganos componentes de la organización. Es decir, que trabajo en la organización como actividad, ¿sí? Tomando como base la organización entidad. Fíjense en que esto le voy marcando porque son todos los conceptos que nosotros ya estudiamos dentro de las distintas unidades de la materia y que obviamente, digamos, han ido surgiendo de distintos pensadores. Bien,
Bueno, básicamente estas son las diferencias entre Taylor y Fayol. Trabajaron, digamos, de manera, si bien no trabajaron juntos, trabajaron de manera complementaria, cada uno dentro de un área específica del desarrollo de la administración. Bien. Vamos a Taylor, bueno, habíamos dicho fines del siglo XVIII o comienzos del siglo XIX. Él lo que está trabajando en una fábrica y lo que su objetivo es elevar lo que es la eficiencia, o sea que la producción tenga los mejores resultados dentro de cada uno de los procesos productivos. Él trabaja mucho en relación a lo que implica eliminar el desperdicio y las pérdidas, es decir, que los procesos sean realizados de manera tal que no tengamos, digamos, que tengamos la menor cantidad de desperdicio y la mayor cantidad de materia prima convertida en productos finales, ¿sí? Todo esto del tema de desperdicio y pérdidas, después lo que se sigue trabajando en lo que ustedes habrán escuchado hoy como normas de calidad, ¿sí? Todo lo que son las normas de calidad o la teoría de la calidad tiene sus fundamentos y tiene sus bases en las definiciones de la administración científica. Bien, para lograr todo esto, de tener la mayor eficiencia, de tener, digamos, el menor desperdicio, la menor cantidad de pérdidas, él lo que hace, aplica métodos específicos y técnicas específicas de la ingeniería para lograr los mejores resultados, de manera de aumentar la eficiencia y trabaja con lo que él denomina estudio de tiempos y movimientos, es decir, que se posiciona en cada una de las tareas de los operarios y analiza, al igual que hacía con el béisbol, el cricket, ¿sí? Y analiza específicamente qué herramientas se deben utilizar, cuáles son las herramientas óptimas y cuáles son las secuencias de tareas que la persona debe realizar para tener los mejores resultados. Bien, es decir, aplica métodos para lograr la mayor eficiencia, hace un estudio sistemático de la organización y de él van a surgir todo lo que son los principios de planeación, de preparación, de control y de ejecución. Él define con total claridad el qué tenemos que hacer, que justamente van a ser después las pautas básicas para poder planificar, y obviamente en relación a esa planificación tiene un estricto sistema de control porque necesita saber, digamos, que sean los resultados óptimos, que obtengamos resultados eficientes. Fíjense en que esto es todo lo que nosotros estudiamos dentro de las unidades de planificación y las unidades de control. Bien, cuando hablamos de la metodología que utiliza Taylor, eh, hacemos alusión que él da lugar a lo que es la organización racional del trabajo, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hablábamos de racional, cuando estudiábamos decisiones, estábamos diciendo que todo lo racional es lo que hago de manera pensada, de manera estudiada, ¿sí? De manera consciente, o sea que previamente hago un análisis para poder ejecutar cada una de las acciones que yo voy a estar realizando. Bueno, él, como les decía, es el creador del estudio de tiempos y movimientos que después se utilizan, digamos, en distintas acciones para ver cómo se mejoran esas acciones, digamos, en la ejecución. Hace un estudio específico de la fatiga humana para ver, digamos, cuáles son las condiciones óptimas para que los resultados de la persona sean eficientes. Él es el que comienza a hacer lo que es la división del trabajo, es decir, que no todos hagan lo mismo, sino que depende de las capacidades de los empleados, hagan determinada tarea. Se comienza a dividir y a especializar, ¿sí? Que es algo muy interesante, porque de la realización concreta de una tarea yo logro la especialización y hago que los mejores se dediquen a determinadas tareas.
Se comienza a trabajar obviamente en función a la división del trabajo, a la especialización, se comienza a hablar de lo que son diseños de cargos y de tareas. Cada uno tiene un puesto de trabajo en donde está perfectamente definido lo que se hace. Y obviamente, digamos, en relación a lo que es el rendimiento de la persona, se trabaja con incentivos salariales y premios para la producción. Es decir, cuanto mejor trabajo y mejor produzco, voy a tener, digamos, voy a ver en mi salario el resultado de mi rendimiento. Y todo esto da lugar a lo que es el concepto de hombre económico, ¿sí? Que bueno, es una de las cuestiones que luego se les plantea como negativa, de que nos olvidamos que el ser humano no solo es un ente, digamos, de producción, que tiene, digamos, otro tipo de motivaciones y percepciones, y lo vemos solamente como un generador de resultados en donde todo está establecido y todo está definido, ¿sí? Él también trabajó mucho con el tema de las condiciones ambientales del trabajo, porque entendía que el tema de iluminación, comodidad, distribución de los lugares tenía impacto dentro del resultado del trabajo, y obviamente se da toda una estandarización de métodos y de las maquinarias que se usan en cada una de las actividades. En relación a todo esto surge lo que es la supervisión funcional, es decir, que a cargo de un grupo de trabajadores siempre había alguien que dominaba el tema y que podía supervisar que las actividades se estén realizando de manera correcta, ¿sí? Algunas críticas de lo que se le realiza a Taylor es el excesivo mecanicismo, es decir, que todo estaba definido y planteado cómo hacer. De hecho, hay interesantes de Carlitos Chaplin en donde se muestra esta época y de manera muy graciosa, digamos, se muestra cómo la persona que solo ponía tornillos, esto lo generaba, digamos, una situación poco cómoda dentro del trabajo, porque lo único que hacía era generar, digamos, ajustar tornillos y no otra cuestión de todo lo que nosotros vimos que implica poder aportar dentro de la organización. Hay una súper especialización, también no termine siendo productiva porque hago eso y no sé hacer otra cosa, no tengo la posibilidad de tener una visión más amplia como para aportar desde otro punto de vista. Hay una visión microscópica del hombre en cuanto a que se define una acción puntual y se trabaja. Se habla de una falta de comprobación científica, no en cuanto a los métodos, sino en cuanto a la validez en sí de la metodología, de que esto que define Taylor sea lo mejor para la organización. Obviamente va a dar lugar a que haya un enfoque incompleto de la organización porque trabajo sobre lo que es el desarrollo del hombre y la actividad concreta, y obviamente, digamos, una limitación del campo de aplicación porque siempre estoy trabajando sobre premisas, digamos, muy complejas. Y el enfoque decimos que es prescriptivo y normativo porque está todo definido como yo lo tengo que hacer, veo más allá. Y obviamente hay un enfoque de sistema cerrado porque estoy trabajando sobre una actividad específica dentro de la organización y como que no hay más vinculación de la persona ni de la organización con el resto del entorno, ¿sí? Bien, esto es lo que se trabaja sobre Taylor, que es el padre de la administración científica, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de Fayol. Eh, Fayol tiene un enfoque, digamos, diferente y por suerte, digamos, por suerte diferente porque es complementario. Todo lo que no vio Taylor, sí lo vio Fayol, porque él comenzó trabajando, digamos, concibiendo a la organización en sí misma y a partir de ahí viendo que otras acciones tenían que definirse. Él trabaja sobre lo que es la definición de la estructura organizacional
los elementos que tenemos que tener dentro de la estructura organizacional y los principios generales de la administración y departamentalización. Cuando nosotros hablábamos de lo que son las funciones operativas, bueno, Fayol es justamente el que dice dentro de la organización, yo tengo distintas funciones que si puedo asociarlo en función de sus características puntuales, las defino, digamos, en esas funciones operativas que son la de comercialización, la de producción, la de administración, la de recursos humanos, ¿sí? Y también es el que define las funciones administrativas de planificación, organización, dirección y control como sistema en sí mismo, ¿sí? Fíjense en que todo esto que nosotros estudiamos, bueno, son aportes de Fayol que comenzó a definir todo lo que era estructura básica en sí de gestión de la administración, ¿sí? Bien, ahí dije la definición de lo que él define que son técnicas comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas, ¿sí? Define el acto de administrar como la acción de planear, organizar, dirigir. Él añade, digamos, una tarea adicional que es lógico por el tipo de actividad que venían trabajando, que era la de coordinar y controlar, ¿sí? Después en el tiempo, dirigir y controlar se los asume en una sola actividad. Acá el nivel de accionar administrativo es tan minucioso por el tipo de actividades que se dirigían que es necesario, digamos, que surja esta fase de coordinación, ¿sí? Él diferencia claramente entre administración y organización. Surgen acá, en el caso de la organización, los dos significados de la palabra organización, que es lo que nosotros vimos como organización como entidad y organización como actividad, ¿sí? Y por otro lado, él ve la necesidad de formar, digamos, a los administradores en todos estos conceptos, que bueno, era una de las cuestiones que se daba al comienzo, pues se dio todo el envión de la revolución industrial, que en un principio se suponía que los obreros tenían que saber qué hacer y se suponía que quienes controlaban a esos obreros también sabían qué hacer. Fayol acá lo que dice, no se supone que saben, sino que tenemos que instruirlos de manera metódica para que ellos, digamos, estén en condiciones de aplicar todo esto que estaba definiendo como un cuerpo de principios que va a dar lugar a lo que hoy conocemos como administración, ¿sí? Fayol también define principios generales dentro de la administración, que son muchos de los que hemos estudiado, como la división de trabajo, el tema de los conceptos de autoridad y responsabilidad, el tema de disciplina, de unidad de mando, de unidad de dirección, de subordinación de los objetivos individuales a los objetivos personales, el concepto de personal, el concepto de lo que son actividades centralizadas, de lo que es una cadena de mando en relación a la jerarquía que se tiene dentro de la organización, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y comienza a hablar de lo que es espíritu de equipo, ¿sí? Fíjense en acá que mientras Taylor estaba él puntualizando el cómo realizar una tarea, del otro lado Fayol estaba dando lugar a toda la creación de principios para la concepción de la organización en sí misma y cómo debo yo organizarme con las diferentes herramientas que tengo disponibles para poder llevar adelante la gestión, ¿sí? Respecto a los aportes de Fayol, tenemos todo lo que es división de trabajo, especialización en relación a la estructura organizacional. Acá ya empezamos a trabajar con los organigramas, a hablar de departamentos, secciones, divisiones. Hablamos de lo que es
la estructura organizacional vertical y horizontal y cómo se manejan, digamos, las interacciones de las personas que están en los distintos puestos de trabajo. Se habla de la coordinación como una actividad primordial en donde yo tengo que coordinar cada una de las actividades que realizo dentro de la organización y obviamente, digamos, surgen los conceptos de línea y de staff en relación a la definición de la estructura organizacional, ¿sí? Fayol, él decía que mientras más departamentalizada estuviera la organización, es decir, mientras más departamentos yo tuviera dentro de la organización, significa que más eficiente sería la organización, ¿sí? Bien, y algunas críticas que se le hace, digamos, a la teoría de Fayol, es que por ahí el enfoque era muy simplificado, había ausencia de trabajos experimentales, es decir, él lo definió, lo estableció, pero no había un sustento respecto a estas definiciones. Como que estaba muy racionalizado el concepto de la administración, como que estaba todo muy acotado y no daba lugar a que nosotros pudiéramos explayarnos sobre esos conceptos, ¿sí? Habla de lo que es la teoría de la máquina, o sea, esto en relación, digamos, a lo que fueron los aportes de Taylor, de que todo está perfectamente definido y se sabe cómo se tiene que hacer. Y bueno, y básicamente que se plantea como un sistema cerrado, porque todavía ninguno de ellos dos hablan del concepto de contexto y de que la organización se vincula con el medio externo, y bueno, justamente esto es consecuencia del momento histórico, de la revolución industrial, del surgimiento de las grandes fábricas, en donde yo tengo que pararme para dar una resolución de cómo manejar estas nuevas entidades, y bueno, se posicionan ambos en tratar de trabajar internamente dentro de la organización, y nos queda, digamos, esta parte que la van a ir resolviendo otros autores en otras, en donde se va integrando cada vez más de lo que es administración de contexto como sistema abierto, ¿sí? Bien, y preguntas hasta ahí. Hasta ahí hablamos de la primera parte, que son las teorías clásicas. A ver dónde. A ver. Vimos el punto 1, administración científica y los aportes de Fayol. Ambos son contemporáneos y ambos, digamos, muestran las bases de lo que va a ser la administración al día de hoy, ¿sí? Bien, ¿qué diría Fayol en una clase virtual? Ya más o menos lo conocen, ¿sí? ¿O qué es lo que haría Fayol si tuviera que dirigir una clase virtual en relación a lo que yo les acabo de comentar? Y no tendría los conceptos, profe, para abrir, ¿Eh? abrir el manual del contexto, no sabría cómo explicar la ética, quizás la moral, cómo se aplica en el trabajo. Ahora sí hay una cultura más amplia, ¿no? De todos estos temas. Profe, Eh, eh, pero ¿qué haría operativamente si Fayol tomara mi lugar? Dice Mónica Organizador, dice ahí el Asisco. profe, yo creo que
¿sí? Sería como un profesor súper estricto y nos dividiría en grupos. Grupos. Creo que sería súper estricto. Bueno, sí, los organizaría en grupos en función a sus habilidades y qué más. Y creo que no le dejaría entrar a grupos de otra clase. Por cómo así estuvo explicando la teoría, se nota que era muy formal así, muy recto, no sé si me entienden. Bueno, capaz que diría sí, quiero solo mi equipo, mis alumnos, si entran mis alumnos, daría cierta regla y no entra nadie más. ¿Qué reglas daría para los alumnos? Fíjense en ustedes que el objetivo de él es lograr la máxima eficiencia productiva. En este caso estamos hablando de la fábrica, es la clase, ¿sí? ¿Cómo lograría la máxima eficiencia productiva dentro de la clase virtual? En el chat dice Lucía, nos obligaría a prender la cámara. Todo, Lucía, lo primero me encanta, Taylor, todos encienden la cámara y ustedes tendrían que encender la cámara, ¿sí? ¿Qué más diría Taylor? ¿Qué También diría respecto del horario, por ejemplo, de conexión de cada uno? Ahí está, dice Facundo en el chat, tomaría asistencia. Bueno, tomaría asistencia y además, ¿qué haría con la asistencia? ¿A qué hora tomaría asistencia? A las 6 en punto, A las bien, 6 bien en puntual. punto tomaría asistencia. ¿Y qué pasa con el que no está? Ausente. Se va. Ausente o le descontaría del sueldo, le descontaría de la nota en este caso. 3 llegadas tarde, un menos en el parcial. ¿Qué más diría Taylor? Para que participemos nos diría que si no tenemos 5 participaciones en la clase o algo así, no íbamos a aprobar o nos iba a descontar puntos. Bueno, me Oh. encanta eso que también lo diría Taylor, ¿sí? Si no participan, cada 5 participaciones menos en las clases, un punto menos en el parcial. ¿Qué más diría Profe, Taylor? ¿Sí? poniendo, creo ajustando que los tiempos, profe. ¿Cómo? Perdón. Si ahí hablaron los dos juntos. Que pondría los tiempos muy ajustados en cuanto a los trabajos prácticos o la entrega de la autoevaluación que se hace a veces al final de cada unidad Bueno, y como que sería muy estricto, no sería tan flexible como usted o la profe. pondría muy bien, pondría los tiempos establecidos para responder las actividades y para hacer los trabajos, ¿sí? Con tiempos no flexibles, sino tiempos definidos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tenemos profe, que ser más estrictas, Moni, como Taylor? No, Y yo creería que sí. yo por lo menos No. yo me siento. Está bien, bueno, más adelante vamos a ver otras escuelas con algunas otras opiniones también. No, profe, dice, Sí, estoy bueno, leyendo. Reaccionaron todos, Moni, en el chat. todos sí, Bueno, yo les cuento que en mi corazón Taylor ocupa un lugar muy importante, porque más allá, digamos, de todas las críticas que tiene, hoy justamente le decía a la profesora Analía, mira que Taylor dice que en esencia somos holgazanes, y en realidad a veces nos gusta que nos den un poco de látigo para hacer algunas cuestiones y tener las cosas, sobre todo los latinos, Somos digamos, hijos del tenemos rigor. esta característica.
que somos hijos del rigor, entonces como que Taylor a veces me vendría de 10 un Taylor para que ponga un poco de orden en algunas cuestiones. De teoría Taylor y de práctica Fayol. Bueno, ojo que Taylor es el que habla sobre las tareas, el que hace énfasis en las tareas, así que estamos como en la práctica y con Taylor. Estoy leyendo el chat. Bien, sí, sí, sí. Bien, ¿algún comentario más? Taylor, Yo, profe, quería Sí, decir en la parte de las clases, yo creo que Taylor era el que dijo el último, bueno, ese creo que sus clases serían no, Fayol, sus clases serían muy estructuradas y creo que sería más objetivo, tipo, te perdiste y no creo que se tome el tiempo para explicarte de nuevo cómo hacer. bueno, más estructuración y ya te lo di y si entendiste, bien, nos tomaría evaluaciones orales, ¿quién Taylor o Fayol? Ah, estábamos hablando de Taylor, ahí no nos mezclamos, ¿sí? Los haría hablar más exactamente. Vamos a repensar, Analía, para el año que viene, a ver si profe, desde el primer día lo ponemos a Taylor que nos acompañe, Taylor ¿sí? o Chiavenato. Taylor, ¿Cuál es tu Taylor. preferido, Moni? A quién pones primero? No, a Taylor, decididamente. Ah, bueno, no nos Eh, olvidemos que Chiavenato es un poco más contemporáneo es y contemporáneo. como todos los autores que leemos nosotros ahora, con los que trabajamos, y todas sus teorías o todo su desarrollo se basa un poco en los padres de la administración. Siempre, si bien fueron primeros que empezaron a estructurar o a sistematizar el conocimiento de la administración, y por ahí tienen algunas críticas, son los primeros y todos sus conceptos son básicos y así que, bueno, Chiavenato se basa también en ellos. Así que Taylor sigue ganando. Taylor sigue vigente y seguirá vigente, ¿sí? Lo importante es que nosotros podamos identificar las bases, digamos, de la teoría y cómo esto se sigue aplicando dentro de lo que hacemos a diario, ¿sí? De hecho, cuando vemos hoy la producción de celulares, por ejemplo, y hay toda una aplicación de Taylor cuando hablamos de serie, que son producciones masivas, sino también todo lo que es de software son producciones y algo interesante. Y fíjense en ustedes que estamos, que nuestra vida moderna nos avasalla con alguna época de la revolución industrial. Bien, bueno, lo importante es que nos amiguemos con ellos y que vamos viendo, digamos, las cosas que nos fueron dejando. Y lo importante también cuando yo estudio una teoría es de ver el momento histórico en el cual dio lugar al desarrollo de esa teoría. Específicamente, que había en el medio, y en este caso al hecho de que teníamos una industria, se estaba consolidando en el mercado y no teníamos desarrolladas las herramientas necesarias, ¿sí? Y comenzaron estos dos señores, digamos, desde distintos, por suerte, desde distintos puntos de vista, porque esto dio lugar a que, digamos, las bases de la administración para definir herramientas y para comenzar a definir principios de cómo nosotros teníamos que realizar la gestión en este momento histórico, ¿sí? Y bien, yo les había dicho que, a ver, volvemos a un cambio de figura.
les había dicho al comienzo que justamente con el tema de la revolución industrial surge el concepto de obrero, surge el concepto de salario, y esto va a dar lugar a de que los obreros comiencen a reunirse para reclamar sus derechos, sobre todo por lo de la máxima productividad, por ahí el tema de la carga horaria, de la disponibilidad dentro de la organización, como que no había algún tipo de límite. Surgen los sindicatos, o sea, la agrupación de la clase obrera para reclamar sus derechos. Y bueno, y esto también va a dar lugar a que comience a trabajarse sobre lo que es la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Con este momento histórico de la creación de sindicatos y también de el tema de defender los derechos, se suma que en esta época, 1930, 1929, también aparece la psicología como ciencia, también todo lo que es la psicología del trabajo. Entonces, esto da lugar a que comencemos a ver toda esta actividad también desde el punto de vista de las relaciones humanas, y surge esta teoría, ¿sí? Hay distintos, distintas teorías que son transitorias en donde dicen, no, tenemos que comenzar a estudiar a la persona y a ver a la persona en relación a la organización y ver cómo es el desempeño, pero considerando otros aspectos que por ahí en el caso de Taylor no eran tratados, y en el caso de Fayol, si bien análisis un poco más extensivo, tampoco, digamos, estaban definidos con total claridad de cómo incorporar al hombre en esta necesidad de humanizar y hacer más democrática la administración, de que no solamente pensemos en un resultado concreto, sino que para obtener ese resultado nosotros trabajemos con la persona en sí misma y veamos cómo lograr un equilibrio entre lo que es el resultado y la gestión de los recursos humanos, ¿sí? Ahí tienen para leer después una serie de experimentos que se hicieron con Elton Mayo y gente, digamos, contemporánea, que dieron lugar a que se tomen distintos elementos y que justamente se definan distintas pautas para poder posicionar al trabajador desde otro tipo de óptica, ¿sí? Y se comenzó, digamos, a hablar de que no solamente era un generador de resultados, sino que la persona tenía que verse como persona en sí misma, con todo esto que nosotros estudiamos cuando hablamos de dirección, de decir que tiene necesidades, que en base a esas necesidades actúa, que en base a esas necesidades nosotros podemos tener otro tipo de resultados, ¿sí? Y obviamente se comenzó a hacer un análisis de todo lo que es del comportamiento en grupo, y comenzaron a surgir, digamos, las primeras concepciones de lo que fue estilo de supervisión, estilo de liderazgo, es decir, cómo hacer para influir en la gente, que nosotros consigamos los resultados organizacionales que habíamos definido y sin un alto costo de desgaste de la persona, ¿sí? Y acá hablamos de que todo lo que es norma de grupo sirve obviamente, digamos, como un regulador para el comportamiento de las personas. En la teoría de las relaciones humanas comenzamos a visualizar a la persona como un ser individual y en donde nosotros tenemos que tener conocimiento de cuáles son las necesidades de esa persona para obviamente lograr un equilibrio entre lo que es los objetivos de la organización y los objetivos de las personas, ¿sí? Eh, el tema que yo les decía que es muy importante, que esto también se da porque en ese momento histórico la psicología y todo lo que es la parte de psicología organizacional comienza a posicionarse como una ciencia,
y da lugar a que distintos pensadores comiencen a realizar aportes de cómo tenemos que gestionar dentro de la organización. Y se comienza acá, en este momento, cuando nosotros hablábamos de la importancia de la organización informal, se comienza también a ver que en relación a este tipo de visión de cómo tratar a la persona, no solamente las cuestiones que yo las tengo definidas como formalmente son las que aportan a la organización, sino que también hay toda una línea de lo que se denominó organización informal, de la cual yo debo estar pendiente porque impacta sobre los resultados de la organización, ¿sí? En realidad, lo que es la teoría de las relaciones humanas surge como una oposición a la clásica, porque la consideraban totalmente cerrada, la teoría clásica, que no tenía en cuenta, digamos, la persona como un ser individual, ¿sí? De que si yo no tomo en cuenta a las personas, estoy trabajando con un enfoque inadecuado. Y también una de las cuestiones, digamos, que se debe analizar dentro de las relaciones humanas, que por ahí ya se van del otro lado y en donde todo se le permite a la persona, en donde todo está bien y en donde obviamente, digamos, voy a tener ciertos resultados que no van a ser los que yo estoy esperando cuando me posiciono como empresario y cuando tengo, digamos, que conseguir resultados dentro de mi organización, ¿sí? Obviamente, como toda teoría, y como toda teoría, digamos, que han sido las iniciales, tiene toda una serie de elementos que no son, que se consideran no son los más adecuados, y como que comienza acá, digamos, comienzan a surgir otros pensadores que van tratando de lograr un mix entre lo que son las teorías clásicas y lo que son las teorías de las relaciones humanas, ¿sí? Básicamente, sobre todo entre Taylor y la teoría de las relaciones humanas, como que hay una contraposición, porque de un lado, digamos, pretendo que sea solamente pura y del otro lado solamente quiero que se posicione a la persona como un ser humano con todos sus derechos y por ahí con muy pocas obligaciones, ¿sí? Bien, y en la misma época seguimos todavía, digamos, con históricamente, digamos, con todo lo que es la evolución en sí de la revolución industrial, porque tengan presente fines del siglo XVIII, comienza toda esta línea, digamos, o toda esta tendencia en Inglaterra, y obviamente de ahí, digamos, comienza a darse en distintos puntos a nivel del mundo, ¿sí? O sea, fue todo un proceso que fue creciendo y que fue desarrollándose y que, digamos, todo lo que era el impacto de la industria, digamos, se va trasladando a distintos lugares a nivel del planeta, ¿sí? Ok. ¿Sí? Cuando se refiere a burocrático o modelo de burocrático, ¿es cuando hay mucho trámite de por medio? ¿O se Bueno, refiere a otra eso cosa? te adelantaste ahí con el modelo burocrático, que eso les quería aclarar. Por eso justamente les estaba diciendo, este modelo, fíjense en 1900, estamos hablando que Taylor y Fayol estaban en 1900, o sea, son 47 años después, ¿sí? Seguimos plena revolución industrial, pleno a las industrias cada vez más grandes. Taylor eran grandes, en 47 años después eran mucho más grandes y mucho más parecidos a lo que hoy conocemos, ¿sí? De hecho, si nosotros hablamos de una empresa de ese momento, hablamos de Ford con, digamos, toda la revolución de la industria automotriz, que es interesante que después lean la historia de Ford como para que analicen cómo se dio todo esto. Cuando yo hablo de modelo burocrático, palabra, era buenísimo en ese momento, ¿sí? Después, por una cuestión, digamos, de mala adaptación del modelo, es como que hoy cuando decimos burocracia,
Es algo complicado, lleno de formulario, lleno de instancias, o sea, cuando decimos administración pública es como que automáticamente decimos burocracia, y esa burocracia es como que es mala. Porque esta teoría, que eso me parece excelente que lo hayas preguntado, porque es una pregunta de examen, ¿sí? Cuando surge el modelo burocrático, no es un modelo que sea malo o que sea malo, era un modelo que era necesario, porque teníamos la ultraindustria, y si no teníamos definida taxativamente cómo hacer las actividades dentro de esa gran empresa, era imposible conseguir resultados óptimos, ¿sí? El modelo burocrático lo que dice es que si yo tengo cada una de las tareas, de las actividades que tiene que realizar la persona en un punto de la organización, si la tengo bien detallada, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo incorporo una persona, tiene ese detalle, sabe cómo hacer su actividad. Si tengo que cambiarla y traer nueva gente, sabe cómo hacer esa actividad. Si voy creciendo y hoy tengo, digamos, solamente una casa central y después tengo 5 sucursales y esa misma tarea se replica en la casa central y se replica en las sucursales, yo tengo definida cómo hacer la actividad. Y esté quien esté, tiene definido cómo hacer la actividad, ¿sí? Entonces, en ese momento, por eso les digo, siempre tenemos que estudiar el momento histórico y ver qué pasaba. Para ese momento histórico era óptimo, porque si no, era imposible dejar las empresas con la envergadura que tenían. ¿Qué es lo que pasó? Con el paso del tiempo, esto nos fue adaptándose y qué es lo que yo siempre les digo, nosotros estudiamos determinados modelos en la universidad, pero cuando vamos, normalmente esos modelos son para empresas grandes, cuando vamos a una pyme y no podemos aplicar el modelo de manera directa, porque la pyme es mucho más chica, porque tiene condiciones ambientales diferentes, porque la cultura de la zona es diferente, tengo que adaptar con el modelo burocrático que pasó y no se fue adaptando. Y quedó esto de que para hacer algo hay 15 pasos que sí o sí los tengo que hacer. Y quizás esos pasos hoy no son necesarios. Entonces, lamentablemente, la aplicación del modelo, la historia le dio una mala a este modelo y quedó como que lo que es burocrático es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de ir adaptando el modelo, ¿sí? Pero en su momento el modelo era muy bueno y lo que permitía era de que yo tenga definido con claridad cómo hacer las cosas, ¿sí? Que es lo que garantizaba que los resultados sean eficientes. ¿Bien? Muy buena la pregunta porque eso nos pasa cuando hoy por hoy, digamos, el término burocracia ha quedado lamentablemente trillado y originalmente, digamos, no era el objetivo del modelo. El objetivo del modelo era que yo consiga los resultados con el mínimo esfuerzo porque tengo definida cómo realizar las tareas de manera taxativa, ¿sí? Ahí les recuerdo, esto fue 47 años después de lo que inician Taylor y Fayol, y en donde el nivel de crecimiento de las empresas era muy grande, ¿sí? ¿Sí? Cuando se refiere a taxativa, ¿qué quiere decir? Puntual, algo es taxativo, algo es puntual. ¿Mm? Bien, eh, bueno, esto es lo que les explicaba y pasamos, esto no. Características de la burocracia, fíjense, se definían, había un carácter legal de las normas y reglamentos, o sea, estaba definido cómo hacer las cosas y las cosas se tenían que hacer de esa manera. Había formal de las comunicaciones, o sea, una vez definido, eso se lo comunicaba dentro de toda la organización. Hay un carácter racional y división del trabajo, que esto viene, digamos, de Taylor y Fayol, en donde a esta teoría, digamos, toman cosas que ya están definidas. Si yo quiero orden,
obviamente que tengo que dividir mi trabajo y tengo que hacerlo de manera racional. Hay impersonalidad de las relaciones porque está definido, hay una norma que define cómo hacer las cosas independientemente de quién la haga, ¿sí? Si es Juanito, Pedrito, Héctor, tiene que hacerlo conforme a lo que está definido dentro de la norma y del reglamento. Hay una jerarquía de autoridad, sí, porque ya a esa altura, digamos, Fayol lo había trabajado, se tomó lo de Fayol, en donde se define un organigrama, en donde cada uno, digamos, tiene su jerarquía, y en donde obviamente esas normas van a estar adaptadas a la jerarquía, digamos, que tiene cada una de las personas. Hay muchas rutinas y procedimientos, ahí salen los procedimientos que ustedes estudiaron cuando vimos los distintos tipos de planes, procedimientos estandarizados, todo el mundo sabe cómo hacer las cosas, ¿sí? Hay competencias técnicas, obviamente, digamos, porque para hacer esas cosas estaba definido, digamos, qué habilidades tenían que tener cada una de las personas para poder realizarlo dentro del puesto de trabajo. Esto también está asociado a la definición de las normas, no solamente el qué hacer, sino el cómo hacerlo, estaba todo taxativamente definido. Obviamente hay mucha especialización, porque en todo esto, si yo defino cómo hacer las cosas, cada uno sabe cómo va a hacer las cosas y esa persona se dedica solamente a eso. Y obviamente, digamos, va a haber profesionalización de la gente que trabaja, porque cada uno en su puesto se va a ir especializando en algo definido, ¿sí? Y obviamente, digamos, estaba perfectamente previsto cómo tenía que funcionar la organización. Esto, digamos, son un poco las características de lo que implicaba el modelo burocrático, en donde yo entraba a un lugar y sabía, digamos, cuál era el perfecto funcionamiento, digamos, de ese lugar. ¿Bien? Ventajas de la burocracia racional, sí, porque todo está pensado, se piensa y se define cómo hacer las cosas, está estudiado cómo hacer las cosas, ¿sí? Fíjense en que esto de la racionalidad original no tiene nada que ver con lo que después nosotros conocemos como burocracia, porque lo que hoy conocemos como burocracia es irracional. Se definió algo en un momento, después cambiaron las condiciones y yo no lo adapté a las condiciones, ¿sí? Hay mucha precisión en la definición de cargos y obviamente en la operación. Implica que las decisiones se tomen con mucha rapidez. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué puede ser una pregunta de examen? ¿Por qué las decisiones se toman rápidamente dentro del modelo burocrático? Voy a tomar un trago de té mientras ustedes me responden. ¿Podría reformular, profe? Supongo que sería porque ya tienen todo planeado, como que son cosas que ellos ya vieron en su debido momento y por lo tanto ya saben cómo actuar, por ejemplo. Muy bien, porque de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, son decisiones programadas, ¿sí? Franco Ya está dice, definido cómo hacer las cosas. en el chat dice, Eh, porque cada persona ya sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. La pregunta era, porque alguien dijo, ¿puedes repetir? Eh, yo pregunté por qué en el modelo burocrático hay rapidez para tomar decisiones. Porque está todo definido, está todo analizado, hay mucha racionalidad en la definición del modelo. Entonces las cosas, si ya están definidas, yo cuando tengo que tomar una decisión ya sé qué es lo que tengo que hacer, entonces se ejecuta rápidamente. Que fíjense en esto, qué interesante, dentro del modelo que yo le decía, es la ultra empresa, y no puedo esperar a consultar y ver qué voy a hacer, no, está todo definido y ya sé que pasa algo y yo actúo en consecuencia, ¿sí? Pensemos también en la época donde las comunicaciones no eran tan fáciles como ahora. Había que tener todo programado para que se puedan tomar decisiones rápidas, porque imagínense si tenían que tratar de comunicarse con alguien. Ahora es muy fácil, si tengo que consultar algo, levanto el teléfono, mando un WhatsApp, listo. No Pero había en esa grupos, no época, había grupos de WhatsApp. claro, en esa época
era necesario buscar la manera de que esté todo perfectamente definido previamente para poder tomar justamente decisiones, porque el tiempo se estaba acelerando también. Así como hoy vivimos en una vorágine a la que ya estamos acostumbrados, en ese momento los tiempos se estaban acelerando, las decisiones habían que tomarse más rápido y todavía no disponían de la tecnología que disponemos ahora. Así que era un sistema para el momento absolutamente válido y que buscaba, como todas las otras teorías que venimos planteando hasta ahora, buscaba la eficiencia de la organización. Bien, y que por eso les puse la plancha carbón y la plancha eléctrica, ¿sí? Antes el ama de casa tenía que tener tiempo para preparar, prender el carbón, que se encienda el carbón, preparar la plancha. Ahora, todo ese tiempo, digamos, simplemente enchufo la plancha. Y así, digamos, con todos los productos dentro de la organización que hubo ese cambio abrupto. O sea, la foto de la plancha es para que ustedes tomen conciencia el momento histórico y de cómo el mundo se aceleró en un montón de cuestiones, ¿sí? Una pregunta de examen, ahora me estoy imaginando de decir si dentro del modelo burocrático tener un grupo de WhatsApp haría que los resultados sean más eficientes. Obviamente en 1947, cuando estamos hablando de la implementación del grupo, de la teoría de la burocracia. Profe, ¿Sí? por ejemplo, eso de la burocracia puede ser, por ejemplo, cuando te contratan para ser repartidor, tipo, hay algunos que no le explican nada, sino que como que ya saben ya qué hacer, es repartir nomás el pedido y tomar tu tiempo para ver cuándo termina el pedido para que vos puedas agarrar y llevar al domicilio que pidió. Algo así podría ser. Tipo, por la costumbre ya sabemos ya qué hay que hacer más o menos. A ver, estaría bueno en realidad que los pedidos ya utilicen un modelo burocrático. ¿Qué significaría eso? Que el pedido ya le da a cada una de las personas un procedimiento que tiene que cumplir taxativamente, ¿sí? Ahí en realidad es un buen ejemplo de cómo aplicar este modelo y que sería realmente muy bueno porque en la norma o el reglamento, por ejemplo, creo que el punto número 1 tendría que decir, usted tiene prohibido cruzar la calle en semáforo rojo. Primer punto, ¿sí? Segundo punto, debe verificar las condiciones de su bicicleta o de y la seguridad, por ejemplo, de la gavetera donde lleva el pedido, ¿sí? Situaciones que harían un procedimiento de cómo yo debería y que en realidad mucha gente no sabe, digamos, lo que implica el proceso de entregar el pedido, ¿sí? Creen que es lo más rápido posible y de cuanto yo más rápido entrego, es mejor. Sí, en realidad depende de determinadas, si son determinados productos como la comida, cuanto más rápido entrego, es mejor, pero a riesgo de perder la vida en algún cruce de avenidas que pasan, digamos, sin mirar si viene o no, digamos, otro vehículo. Pero bueno, el modelo ahí se podría aplicar, digamos, muy bien si la empresa tendría definido el procedimiento, que sea un procedimiento estricto, sobre todo en cuanto a lo que es la parte vial, digamos que yo los pedidos ya creo que han roto el récord de, digamos, de infringir normas viales, ¿sí? Que no está bueno porque hace también a la imagen de la empresa, a la imagen de la organización, ¿sí? Bien por tu comentario. Bueno, pero yo les preguntaba, la teoría de la burocracia, si hubieran tenido grupos de WhatsApp, ¿esto hubiera aportado, digamos, a la aplicación de la teoría?
No, profe, ¿Eh? ¿Por qué no? porque perderían el tiempo en preguntar y Muy eso. bien, porque estarían chateando y no aplicarían las normas, ¿sí? Estarían preguntando cosas que, digamos, están definidas y no me aporta nada, ¿sí? En ese momento, digamos, tenían definido cada uno qué es lo que tenían que hacer, cómo hacerlo y la decisión, digamos, la decisión para realizar en base a lo que estaban necesitando, ¿sí? Bueno, esto fíjense que es una pregunta interesante de examen de la teoría de la burocracia, si es esto que conocemos nosotros hoy tal cual se da dentro de la administración pública. Esto es importante que nosotros veamos que la definición de un modelo normalmente está situado dentro de un contexto y ese modelo se define en función a determinadas variables y que cuando yo voy a aplicar un modelo determinado, obviamente tengo que adaptar ese modelo a la situación puntual que yo estoy viendo. Que eso básicamente cuando hablamos de la teoría estructuralista, justamente de lo que es la burocracia, en donde comenzamos a pensar ya un poco más, un poquito más, ¿no? sino que un poco más dónde estamos parados y cómo debo accionar en relación a donde yo estoy parado como organización, ¿sí? A ver acá. Profe, Perdió una filmina, ¿sí? sobre la pregunta que hizo anterior, si un grupo de WhatsApp sería ventajoso o ¿Sí? desventajoso en un modelo burocrático, yo creo que puede ser de dos puntos de vista. Uno, el punto de vista sería que mejoraría porque agregaría la comunicación. Y otro, también podría ser que no es necesario la comunicación como ya está tan estructurado, como que ya saben, ya todos tienen que hacer, como que no es tan necesario, excepto si existen problemas muy graves, nomás. No sé si me entienden. Sí, sí, sí. La pregunta era orientada a que nosotros llevemos el grupo de WhatsApp a 1947 como estaba planteada estaba planteada la teoría, ¿sí? Y ahí vamos por la opción 2 de que no sería necesario porque en realidad la gente tiene definido cómo hacer las cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos hoy la teoría estructuralista? Cambiemos de contexto. Vamos a pararnos ahí, perdón, estructuralista, la burocrática. Vamos a dejar la estructura estructuralista para la clase que viene. Volvemos a la burocrática. Profe, Hoy aplicamos el modelo burocrático. Fíjense en lo que les estoy preguntando, sean racionales y analicen. Traigo la teoría, tengo todo taxativamente definido. ¿Es de aplicación hoy? Y ustedes me dijeron que sí, porque en los pedidos ya estaría buenísimo aplicar la teoría esta. ¿Sí? Que por ahí deberíamos averiguar si los pedidos ya tienen algún procedimiento, algo definido, digamos, para la gente nueva. Pero bueno, le habría los pedidos ya. Estamos aplicando hoy. ¿El grupo de WhatsApp aporta o no? Analicen antes de responder bien todos los elementos. Hemos estudiado de administración ya. Tiene un punto adicional el que me responda bien. Profe, no entendí la pregunta. profe, yo creo que no sería necesario. ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Repito la pregunta.
aplicamos aplicamos la teoría del modelo burocrático hoy. Se la aplicamos a pedido ya, ¿sí? ¿Coinciden que estaría bien aplicada? ¿Coinciden que sí? Profe, yo creo que Sí, profe. Obviamente que sí. estaría, Sí, profe. yo creo que sí Bueno, estaría bueno, pero habría un problema. No creo que seguirían, o sea, es otra época, porque antes sí tenían más sentido del deber, era como estar orgulloso del deber y hay algún del trabajo que están, no importa qué trabajo sea, parecía como que se sienten, o sea, yo leo los libros de historia y parece como que se sienten orgullosos de ese trabajo y como que le ponen más ganas y ahí siento que sí cumplirían exactamente el modelo burocrático. Pero ahora en esta época como que hay algunos como que por ahí tienen la misma gana, pero piensan que por el trabajo que está o en el puesto que está no es lo suficiente o se ponen como mucha negatividad de como que no ganan lo suficiente, no muchas cosas, muchos pensamientos como que le quita un poco de gana, un poco de esfuerzo y creo que no se cumpliría al 100% el modelo burocrático, o sea, no podría funcionar como tal en esa época. No sé si me entiendo. sí, pero no es lo que estoy preguntando. Yo digo, si estamos aplicando el modelo burocrático, ¿me sirve hoy un grupo de WhatsApp? Y les dije que analicen todo lo que ya venimos estudiando. Profe, No, profe. para mí que No sirve un grupo de WhatsApp. No. Hay un punto que puede servir. A ver, y Ese nos reclamos, profe, de los trabajadores. Podría ser un tema de debate el grupo de WhatsApp. para los reclamos. Pero estamos sí, hablando de que yo aplico el modelo burocrático para mi actividad, para los pedidos ya. Sí, ¿Me sirve por o no tema de Claro. tener? por tema de Sí, ubicación. profe, para recibir los pedidos. sí, no. Pa- Para, A ver, esperen. para recibir los pedidos, profe, y que le mandan la ubicación a dónde tiene que ir el delivery. No, en Bueno, profe, pero eso es operativo, está bien, en si ese sirve tema para no. eso. Profe, Pero eso es otra aplicación. Estoy hablando en la toma de Ahí no. decisiones. Ahí no, profe, porque por el tema de aplicar el modelo en sí, se está hablando de la profesionalización de cada uno, de especializarse en eso y además al estar todo tan pactado no va a hacer falta. sí, profe, yo también opino lo mismo que Jesús. Además, ahí en una parte decía que era carácter de comunicación formal. Yo creo que WhatsApp no es tan formal que Bueno, pero lo digamos. adoptamos En- como herramienta formal. Claro, en realidad no se necesita porque Quedamos la, que La no. misma plataforma Algunos Digamos que no, Creo que profe. sí. toda la- Pues yo también, profe, yo creo que sí, porque no sé, siento que por ahí, si están las normas tan dichas y eso, por ahí no sé, alguno se olvida de las normas, entonces tiene esa opción de preguntar, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp. Bueno, Deja de ser tan eficiente, pero más que olvidarse de las normas, que nos estamos olvidando para poder cerrar este análisis. Y lo cierro yo porque estamos 19:30. En la vida actual, nosotros ya estamos insertos dentro de un contexto en donde nuestro contexto es altamente cambiante. Recuerden que el modelo burocrático solamente se paraba sobre la organización. Te dije, hoy en día, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros estamos en un entorno cambiante, incierto, en donde cada 10 minutos cambian las condiciones del medio ambiente. En el caso del modelo burocrático, de aplicarlo a esta organización de los pedidos ya, ¿me serviría el grupo de WhatsApp? Sí, porque es muy probable que yo tenga cambios introspectivos y no esté definido, digamos, la nueva situación. ¿Sí? Por eso les dije, en la vida actual, ¿qué pasaría? Si a pedido ya, le aplicamos taxativa y sí, me serviría el grupo de WhatsApp porque pueden surgir situaciones adicionales que no estaban definidas y yo necesito tomar una decisión, ¿sí?
no lo voy a poder aplicar de manera pura al modelo burocrático hoy por hoy, ¿sí? Y en donde nosotros ya concebimos a la organización como un sistema abierto, en donde estamos interactuando y en donde, digamos, surgen situaciones nuevas. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con esta clase, los dejo porque ya estoy sacando 2 minutos de la clase de los profesores. Lean sobre Taylor y Fayol, las relaciones humanas, el modelo político. Recuerden que la burocracia no es mala palabra, es mala aplicación del modelo. Estamos viendo el día jueves para seguir estudiando un poco de la historia y viendo quiénes somos en relación a la administración, ¿sí? Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe, gracias por la clase.